que será pues, el primer evento que realiza el Museo de Arte del Tolima. Muy importante, muy significativo. Primero, pues contar con la asistencia de cada uno de ustedes y de este ramillete de artistas que están aquí representando esta exposición. Entonces quiero invitar al curador Luis Fernando, a Lidia Ariza, a Joana, a John Jairo Castro y a Camilo Ibarra para que por favor pasen al escenario. Mientras esto ocurre, les cuento que este conversatorio, como ya lo sabemos, se realiza en el marco de la exposición El objeto del arte. Una breve presentación de cada uno de nuestros participantes. En esta exposición participan 21 artistas de diferentes nacionalidades. Hoy contamos con, más adelante los van a mencionar, por eso solamente voy a nombrar al maestro Luis Fernando Bautista, quien es el curador de la exposición y del Museo de Arte. Actualmente cursa la maestría en Estética e Historia del Arte en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. Desde hace más de 10 años es docente de los talleres de dibujo y pintura. Tenemos a Andrés Camilo Ibarra, nace en Prado, artista plástico y visual, hace dibujo y pintura. En su trabajo utiliza colores vivos, principalmente realizando pinturas al óleo. Las imágenes que por lo general emplea para construir las piezas son tomadas del entorno y de los objetos que percibe como comunes. En la exposición él participa con la obra Herramientas. Lidia Ariza, de aquí de Ibagué, artista plástica y visual, se ha vinculado a diversos laboratorios y proyectos expositivos relacionados con pintura, fotografía, cerámica y gráfica. Estudió pintura experimental en la Universidad de los Andes. Se interesa por los objetos, la movilidad corporal y la relación con el otro. En la exposición participa con la obra Exploración de paisajes cotidianos. Joana Saavedra, también de Ibagué, artista plástica y visual. Dentro de su práctica abarca el performance, la pintura, la fotografía y el sonido. Hace parte del equipo de Plataforma Sonora, una colectiva LGTBIQ+, comprometida con la visibilidad de artistas emergentes locales y nacionales. En la exposición participa con la obra Que nos miren si quieren. Y John Jairo Castro, de Purificación, artista plástico con formación académica en los talleres de los maestros Jesús Niño Botía, Julio César Cuitiba y Darío Ortiz. Posee un amplio conocimiento del dibujo y la pintura. Es director y fundador de la Academia Talents Atelier. En la exposición participa con la obra Máquina de Escribir y Seguimos Vivos. Les tengo una noticia y es que la exposición ustedes la podrán visitar hasta el 9 de febrero y bueno, creo que ya quedamos aquí en manos de nuestro curador. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Sumaira. Gracias a todos y a todos, todas y todes por estar presente el día de hoy en este momento de diálogo que no solamente va a ser con el artista, sino que pretende también ser con cada uno de ustedes y que de esta manera nos podamos nutrir acerca de lo que es el arte, ¿verdad? Entonces, agradecidos que estén acá y espero que podamos enriquecer ese diálogo desde el lugar que corresponde a cada artista, el lugar que corresponde al curador y el lugar que corresponde a cada uno de ustedes como alguien que se acerca a estos objetos y comienzan a cobrar sentido en ese contacto y en ese diálogo que entran cada uno de ustedes con estas piezas. Perdón, un momentico que no apagué el y ya me está molestando acá un poco. Bueno, para iniciar creo que es conveniente como nombrar a cada uno de los artistas que son partícipes de esta exposición, que pues obviamente no podían estar todos, puesto que
algunos ya no viven, ¿no? Otros están por fuera de la ciudad, y otras personas que hacen parte de la colección y que estuvieron acá exponiendo y que de alguna manera enriquecieron lo que es las colecciones del Museo de Arte del Tolima y que hacen parte de esta exposición, ¿no? Dentro de los artistas que pues, los voy a nombrar como están dispuestos en la curaduría, en la pared 1, León Jesús Pereáñez, Margaret Bonilla, Camilo Gutiérrez Moreno, Lidia Ariza, pues que nos acompaña el día de hoy. En la pared 2 está Cristian Moreno, un cubano pues que se llama Alyosha Aracil Bullón, Pedro Tyler, que también hace parte de la colección junto con Alyosha, Adrián Montenegro, que pues, hace parte también de la colección del Museo de Arte del Tolima, John Jairo Castro, pues que ya lo nombró anteriormente Omaira, Juan Carlos Jiménez, quien ha sido muy cercano acá al museo y ha participado en distintas exposiciones, Andrés Camilo Ibarra, que también nos acompaña en este conversatorio, Antonio Caro, Jader Cruz, Mario Rodríguez, Sebastián Trujillo Laverde, Osvaldo Rocha, que también hace parte de la colección, Daniel Arshman, que también hace parte de la colección Orjuela, Mariana Varela, Laura Troncoso, que seguramente nos estará viendo desde su casa, Ana María Davis y Joana Saavedra, por supuesto, que también nos acompaña hoy acá para poder hablar acerca de cada una de sus obras. Bueno, creo que pues debería iniciar pues con lo que es la curaduría, ¿no? Pues lo que realicé de alguna manera con cada una de estas piezas, este diálogo que se trató de realizar y pues que se llama el objeto del arte, ¿no? Me parece conveniente como hablar sobre el título, que es el objeto del arte, que es un título que es ambivalente, no es fijo, sino que puede sugerir varias cosas, no es estático y que puede de alguna manera direccionar hacia la pregunta de cuál realmente es el objetivo del arte, ¿no? O sea, cuál es su objeto realmente dentro de la sociedad, pero también puede hablar sobre lo que nos puede decir los objetos que regularmente son usados por los artistas y que se apropia de ellos y que comienza a darle una significación. Entonces este título tiene ese sentido, ¿verdad? O sea, o esa idea más bien de poder tratar de que no quede fijo y que sea un poco ambivalente. Y la idea pues también es el hecho de que cada uno de los artistas de alguna manera use ese objeto cotidiano para tratar de jugar o tratar de trabajar con ese mismo sentido que le da la cotidianidad y la sociedad en este mundo que habitamos comúnmente, ¿no? Entonces, pues cada una de estas obras, digamos, en cada pared tiene una idea principal, digamos la pared 1 donde está León de Jesús Pereáñez, Margaret, Camilo Gutiérrez y Lidia Ariza precisamente, pues habla un poco, o sea, esas obras tienen algo en común, que trabajan un poco lo que es el desecho. Puede ser a través del registro fotográfico como lo hace Margaret, o el uso también de desechos como el hierro, como lo utiliza Lidia, y que cada uno le va impregnando un sentido totalmente diferente a lo que es esta materialidad, que en su uso cotidiano realmente alude a algo, pero pues en el caso, por ejemplo, de Lidia, lo que hace es tomar esos elementos, esa basura de alguna manera. Ahorita de pronto vamos a tener la posibilidad de entrar y ver nuevamente la exposición a través de este diálogo que posiblemente pueda dar otra significación totalmente diferente al entrar en contacto y al tratar de escuchar este diálogo. Entonces, o puede que no, también que es muy válido y que es significativo. También el hecho de que no suceda absolutamente nada. El hecho de cuando un artista expone
Realmente esa palabra dice mucho porque es exponerse a una persona que se enfrenta con ella y que pueda que suceda una experiencia positiva, pero también una experiencia negativa que también es muy válida en el arte y también es significativa a la hora de poder entrar en diálogo con esa mirada que tiene un mundo ya interno, ¿no? Que tiene una cantidad de cosas que suceden y que esas cosas también dialogan con eso, con ese mundo del artista, ¿no? Que dejó de alguna manera en este objeto y que también se cruzan en esa cantidad de sentidos. Pero volviendo a lo que venía, a la idea de basura, ¿no? Basura en el sentido artístico, o sea, es algo que en este caso puede generar algo negativo. En Instagram incluso hay una chica que en el video que presentaron la obra de Lidia, que dice pues sí, realmente eso es basura. Y pues sí, tiene toda la razón, es basura, ¿no? Y eso a veces se vuelve algo chocante, ¿no? Se vuelve, pero eso es significativo, porque no hay nada más repugnante que lo que nosotros desechamos y lo que votamos, ¿no? O sea, esa fotografía, por ejemplo, de Margaret es un registro de esa realidad social y que de alguna manera como que incomoda un poco, ¿no? Pero el arte no solamente está para deleitar, sino también para incomodar. Y esto de alguna manera, esta pared resulta un poco, o este momento de la curaduría sucede eso, ¿no? Lo contrario pasa con la puerta de León Pereáñez, que es un material, un objeto útil, ¿no? Que sirve para entrar y para salir de un espacio cerrado, ¿no? Esa es su función realmente, pero que León Pereáñez lo interviene, ¿no? Le quita ese uso de entrar y salir de un espacio físico posible y permite que ese espacio físico se vuelva metafórico, ¿no? Porque es permitirle entrar o salir de unos mundos posibles que él comenzó a construir, ¿verdad? De ese poema ilegible que he tratado de leer 1000 veces y no he podido entender qué es lo que dice ahí, pero que eso hace parte de la misma obra. El poema que no se puede leer en esa puerta, en ese lugar, ¿no? En ese lugar impreso ahí con puño y letra de él, pero que también lo interviene de alguna manera con unos objetos esculpidos por él y que son como una especie de óvulos o unos tipo de círculos que insinúan de alguna manera algo. Pues la idea tampoco es como hablar de cada una de las obras porque son 4 paredes, sino que posiblemente voy a abordar algunas piezas como para poder entender cómo es la disposición curatorial, ¿verdad? En la pared 2, por ejemplo, donde está Cristian, lo común, donde está John Jairo, donde está Camilo también, el punto en común son las herramientas que utiliza el ser humano con una intención. O sea, tienen una utilidad realmente estos objetos. El metro, la regla, la herramienta, la máquina de escribir que es representada por John Jairo, todos esos tienen una intención útil dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero pues ellos comienzan a cobrar o a usar más bien esa herramienta para lograr trasladarlos hacia otros lugares. En el caso, por ejemplo, de Cristian Moreno, que es la representación de un metro pues a una escala mucho más grande, que en esa obra, por ejemplo, que se llama CM, perdón, porque si ya le estoy dando un sentido que no necesariamente debe ser eso, lo titula CM, como aludiendo aparentemente a centímetros, pero que puede ser también la idea de Cristian Moreno, una autorrepresentación, hay que jugar con lo que es la letra, con lo que es el poder que tiene la letra a la hora de significar algo. Pero que hay un pequeño texto dentro de esta obra que se llama Mida su pena, ¿no? Pero en esa A también aparece una E, ¿no? O sea, no sabemos si es realmente medir la pena o medir el pene. Entonces es una insinuación que comienza
a ser como ambivalente el sentido, ¿no? O sea, un simple metro que lo usamos para medir realmente en cuestiones arquitectónicas, del hogar, de colgar un cuadro, de acomodar algo, ¿no? De poder cortar, pues él realmente lo lleva al mundo dentro del género, se puede decir también, ¿no? Dentro de las construcciones sociales que de alguna manera hablan de lo que es el género, ¿no? Puede ser que es la pena que puede sentir de pronto un hombre al hablar de tamaños, ¿no? Pero, o de tratar de usar esa herramienta como para eso, ¿no? Pero que puede volverse como una pena al mismo tiempo, o esa ambivalencia es lo que se vuelve poderoso porque ya no solamente es un metro, sino que es una herramienta para poder comenzar a dar sentido, ¿verdad? Pero asimismo, digamos, en ese lugar está Adrián Montenegro, persona de Pasto, que tiene una representación también de lo que es una calculadora, o sea, algo para calcular y operar matemáticamente sobre algunas cuestiones, pero que esa representación que se ve aparentemente muy fácil, muy ligera en cuestiones plásticas, esa calculadora está al revés, y entonces lo que se usa para calcular que las inscripciones de los números que se puede hacer con ella están invertidos y puede comenzar a dar la idea de lo que es una palabra como bebé, ¿no? El bebé, ¿no? O sea, es un juego. Lo que hace Adrián Montenegro con esto es un juego sobre las posibilidades del mismo objeto, ¿no? Que es usado regularmente para hacer operaciones, pero que es invertida, representada en un principio, ¿no? Porque pudo haber colocado hasta una misma calculadora al revés y haber hecho esa operación, pero también eso tiene un tiempo, ¿no? Un tiempo, el hecho de que destinada por la batería, ¿no? Se puede apagar cuando la batería ya no funciona, ¿verdad? Entonces esta representación de alguna manera se vuelve también un juego en ese sentido. O sea, es mejor representarlo, o mejor no, sino la posibilidad de representarlo en vez de ubicarlo, y eso genera otras capas de sentidos también. En esa posibilidad, en esa pared, perdón, está la obra tanto de John Jairo como de Camilo. John Jairo, que es una máquina de escribir y que la titula Objeto descontinuado, ¿cierto? O sea, hay una remembranza de eso que ya no es útil, ¿no? Es un objeto inútil realmente, pero que acá sirve para comenzar a elaborar otros sentidos, ¿no? Otras ideas, otras posibilidades. Para como cerrar esa pared está Andrés Camilo Ibarra, que me parece bellísima esa obra, en el sentido de que hay una finitud de la obra, hay un diálogo con el abuelo, que son unas herramientas que cada uno le da un uso, ¿no? Que tienen un sentido dentro de su oficio mismo. El abuelo, pues campesino, lo que hace es usar tanto la peinilla como ese se llama barretón, o cómo es que se llama la pala, ¿no? La pala que está ahí. Entonces, ¿cuál es el diálogo que tiene Camilo? Pues el abuelo le presta esa herramienta que él usa para trabajar en el campo, ¿no? Se la presta a Camilo, la interviene pictóricamente, o sea, son dos oficios, el campo y la pintura, ¿no? Pero una vez él se la regresa al abuelo, el abuelo vuelve nada la pintura de Camilo porque las vuelve a usar, ¿no? Pero ese diálogo se vuelve bellísimo, porque es como se impone un oficio sobre el otro sin que sea agresivo, sino más bien es un diálogo, ¿no? Como un oficio comienza a desdibujar lo que es el arte realmente, y cómo él de alguna manera permite que su abuelo no trabaje, porque es imposible que estando acá en el Museo de Arte del Tolima que él trabaje con esas herramientas, ¿no? O sea, obstaculiza de alguna manera
ese oficio que tiene el abuelo y comienzan a tener un diálogo constante, ¿no? Porque lo que va a suceder con Camilo ahorita es cuando le regrese las herramientas al abuelo, que posiblemente las está necesitando con urgencia, es que va a desaparecer totalmente esa pintura, ¿no? Entonces, si invitan a Camilo nuevamente a otra exposición, vuelve y va a detener el oficio del abuelo, ¿no? Y va a crear otra pintura totalmente distinta, porque esa herramienta no tiene la misma imagen, sino que siempre se va resignificando, va cambiando, se va elaborando nuevamente cada vez que entra una nueva exposición. Entonces, en ese sentido se vuelve bello, ¿no? El objeto como excusa para poder determinar ese diálogo y poder comenzar a crear esas posibilidades, ¿no? Tanto del uno como el otro. En la pared siguiente, que es la pared 3, donde está pues Antonio Caro, son 3 artistas en esa pared, Jader Cruz y Mario Rodríguez, ¿no? En primera instancia quisiera pues decir sobre algo que es el diálogo que se comienza a dar con artistas emergentes como Jader y como Mario, con artistas que ya son súper consagrados, ¿no? Como Antonio Caro. O sea, pues pueden haber muchas discusiones sobre él, pero que realmente ese diálogo también considero que son pertinentes dentro de lo local y dentro de lo nacional, pero que también se vuelven muy ricos el tratar de quitar como el trono a ciertos artistas con el fin de que entren en diálogo con artistas muy jóvenes, ¿no? Y eso incluso permite que se potencialice la misma imagen de los artistas jóvenes, pero también los artistas que ya tienen un tiempo de estar elaborando, de estar, pues ya que pertenece a la historia del arte, ¿no? Y que tienen una contundencia en cuanto a su creación, ¿no? Y eso también es lo que permite de alguna manera el Museo de Arte del Tolima con su colección, ¿verdad? Que tiene piezas desde lo precolombino hasta lo contemporáneo. Entonces, ese diálogo, no solamente trabajar con obras de la colección, sino sacar obras de la colección y que entren en diálogo con artistas emergentes, tanto como Camila, Lidia, Joana, ¿no? O John Jairo, que eso se vuelve realmente importante en ese sentido, porque pues comienzan a crear otros sentidos y a que la gente, pues las personas de acá, de la misma ciudad, pues sean traídos incluso por los mismos artistas, porque le aseguro que la gran mayoría de los que están acá tienen de alguna manera una relación con los artistas, ¿no? Ya sea de amistad, familiaridad. Entonces eso se vuelve súper potente en la labor del Museo de Arte del Tolima a la hora de poder hacer ese llamado. Bueno, volviendo con esa pared, Antonio Caro, pues con su obra Colombia, ¿no? Con la tipografía de Coca-Cola, pues creería que no hay necesidad como de hablar mucho de ella, creo yo. Pero que pues obviamente el punto en común en esas obras, en esa pared, tiene que ver es con la publicidad, ¿no? Con el hecho de cómo eso que se da en la realidad de lo publicitario puede comenzar a ser significativo dentro del campo artístico, ¿no? En el caso de Jader, que esto es un tamal, ¿no? Una afirmación que es una serigrafía, creo que es, bueno, es una imagen que alude al tamal enlatado que venden en los supermercados, ¿no? O sea, y él dice que eso realmente no es un tamal. O sea, aprovecha esa imagen en el sentido que eso no es un tamal. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. ¿Por qué eso no puede ser un tamal? ¿Será por la ausencia de la hoja de plátano? ¿Eso no podría ser un tamal? Esas preguntas pueden comenzar a ser suscitadas a través de esa misma imagen, o sea, lo que suscita la imagen de Jader Cruz son realmente preguntas. El preguntarnos el por qué no puede ser un tamal, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un tamal sea un tamal, ¿no? Y que eso está muy cercano a lo que somos nosotros de alguna manera
porque el tamal pues es muy cercano y hace poco hubo un gran debate con este influencer, que bueno, no me acuerdo el nombre y mejor que no me acuerdo. Pero que tiene que ver es con esta idea del tamal, ¿no? Lo que se da en los supermercados a la hora de vender estos productos que tienen que ver con lo regional, ¿verdad? Mario Rodríguez, Espérame entre palmeras, que pues usa lo que es la publicidad, o más bien la estética de la publicidad de pueblo, ¿verdad? O sea, la publicidad de pueblo y que comienza a darle también una significación a ese tipo de estética a la hora de pintarlo sobre una pared y al colocarle un texto sobre ello. No quiero como extenderme tanto, pues, porque pues, la idea es conversar también con ellos. Voy a parar ahí respecto a la pared 4, que vamos a tener la posibilidad de pronto de conversar más bien en la sala y que si tienen preguntas comenzar a hacerlas y que pues también en esa misma sala formemos un diálogo. Entonces pues voy a comenzar más bien a hacer preguntas o a dialogar con cada uno de los artistas, en este caso pues Joana, que está en la pared 4, ¿no? Pues que nos hable primero un poco de su obra y que pues anuncio así publicitaria. Estamos trabajando en una curaduría con ella para poder hacer una individual acá en el Museo de Arte del Tolima y que pues ahí estamos en diálogos. Entonces la idea es que nos cuente un poco sobre tu pieza. Hola. Hola, buenas noches. Pues nada, ¿qué me gustaría decir? Pues la pieza se llama Que nos miren si quieren. Pues escuchando lo que pues estaba diciendo Luis Fernando, pensaba yo que mi pieza o esta pintura, como las otras piezas que toman el objeto y lo sacan como de su utilidad, aquí lo que yo hago es que mi pintura se vuelve una lámpara. Entonces es como, realmente la hice como una utilidad, como esta luz de neón es algo que yo utilizo demasiado en mi obra, siempre está como en mi fotografía, está en mis instalaciones. Entonces era inevitable que no llegara ese diálogo de esta luz con la manera en la que pinto, porque pues utilizo muchas pinturas de neón. Entonces pues esta luz lo que me ayuda es como a revelar ciertos colores que no se ven a simple vista pues con la luz apagada. Entonces pues lo que pasa con esta pieza es que se vuelve utilitaria, se vuelve una lámpara, se vuelve para que tú te la parches en tu sala y la coloques y alumbres, ¿sí? Realmente, pues eso es como la utilidad de la pintura, más como siendo como más reales, más allá de como de cualquier otro como discurso que pueda tener esta pintura, porque la pintura, pues primero fue pensada como una manera de desconfigurar el paisaje. Cuando tú te acercas a la pintura, pues primero que pues, atrae la luz, porque pues la intención es como llamar la atención. Entonces, cuando tú te acercas a la pintura, lo que descubres es que las figuras son un mapa, las figuras son el paisaje, los cuerpos son el paisaje. Entonces era una manera como de crear un mapa, un croquis de un mundo posible, futuro, en el que tal vez no todas seamos juzgadas por demostrar alguna clase de afecto en el espacio público. Entonces también la luz se vuelve como la guía para ver este mapa, para poder revelar este instante que yo creo como apartado pues, del mundo heterosexual en el que vivimos constantemente. Entonces es como crear un mundo aparte. Entonces pues mi pieza realmente pues, trata de eso. Preguntas. Listo, vale, Joana, muy amable. Pues igual ahí vamos entrando en diálogo y haciendo otras preguntas.
pero pues la idea es que pues pasemos a este lugar, Camilo. ¿Cómo de pronto surge esa idea de quitarle esas herramientas a su abuelo, o cómo llega ese momento, ¿no? Ese instante donde usted le dice a su abuelo? Pues la pieza en sí, ya no me siento como tan cómoda con esta pintura, a decir verdad. Pues esa pieza la inicié para Pintura 2. Era pues un planteamiento que se hacía como cuestionando a la pintura para llevarla hacia la instalación, como sobre el objeto mismo, cómo analizar la materialidad y cómo esta juega con otros elementos ahí plásticos. Y pues esta pieza estaba como tentando el tema que iba a aparecer en la investigación del proyecto de grado de la tesis, y que pues era pues una inquietud así en cuanto a la misma pintura, pero también al lugar de donde provengo, que sentía pues al llegar acá, al llegar a Ibagué, al llegar al museo, al llegar a conocer y aprender sobre la pintura, pues me doy cuenta que eso se comienza a cambiar. Y pues esa noción de ese cambio pues me pareció como la manera de rehacer y hacer, como de hacer y rehacer, replantear la imagen, replantear el lugar en el que estoy viviendo, replantear ese habitar y cómo represento ese habitar. Entonces se generan muchos como códigos y pues como sublecturas que se pueden dar. Recuerdo que en un inicio el tema que le estaba planteando era, bueno, esas herramientas, como la noción de ciudad y campo, como el campo también ha servido, la mano campesina también ha ayudado a generar pues este espacio acá, ¿no? Que las herramientas se utilizan para esto, para esto, para esto, para esto. Y pues gustó esa pieza y entonces dije, acabó la pieza, la devolví en realidad, y entonces me llama Matute, me parece que en su momento, que estaba haciendo, eso era Lenea, si no estoy mal, y entonces dijo, no, y esta pintura, entonces dije, pues yo ya se la devolví a mi abuelo, las herramientas, entonces, no, pues quiero esa pieza, entonces bueno, pues volví a decirle a él y me di cuenta que le había borrado la imagen, entonces volví a hacer como circunstancial el repintar y el rehacer. Y ya, pues por eso siento que como que esa pieza está un poquito como agotada, porque es como la cuarta vez que se ha replanteado la misma, entonces pues es eso, es ese rehacer y pintar. O sea, de alguna manera no le gustaría volverla a hacer y ya dejarla ahí. O sea, se puede decir de que hay un encuentro ahí realmente, no es algo pensado, ¿no? O sea, desde un inicio, sino que la circunstancia de alguna manera se dio, ¿no? Pero como lo decía al principio, no solamente está el artista, sino la mirada de quien ve el objeto y ve la experiencia, ¿no? Digamos, en el caso mío, con la instancia que nos puede dar las vidas de cada uno, pues para mí sí se vuelve mucho más potente ese diálogo, y que seguramente Camilo ya no lo va a repetir más. De razón fue que me dijo, no, mire, yo tengo otras piezas, porque también se vuelve un fantasma el hecho, y eso es válido también, y el único que puede decidir sobre ello pues es Camilo. El hecho de decir de que no, pues simplemente terminó, se va a quedar en un registro fotográfico solamente, en una experiencia, en el hacer mío. Me parece muy bonito ese rehacer. A mí me parece muy bonito ese rehacer de la pintura y volverla a pintar. Que me parece muy bonito ese rehacer de la pintura y volverla a repintar. Me parece, no sé, es como ese diálogo profundo que él tiene de traer las herramientas y volverlas a pintar y volverlas a llevar. Es lo que me parece muy potente en la obra de Camilo. ¿Siempre es la misma imagen? No, las cambia, creo, ¿sí? Bueno. Pues los lugares que se representan, a decir verdad, como ha sido desde el 2014 hasta ahorita en el 2000, pues la última fue el 2024, en su momento, pues ha sido como esa misma habitar acá en Ibagué, ¿no? La vista de unas calles donde viví en cierto momento, las vistas de otras calles donde viví en cierto momento, entonces técnicamente que estoy retratando ese paisaje, ese entorno donde habito, y pues también como una especie no sé cómo llamarlo, como de registro, ¿no?
de ese donde he habitado yo y donde han estado las piezas. Entonces, esta última fue las calles allí en la 38 con cuarta D, si no estoy mal, y pues ahorita que cambié de apartamento, si se vuelven a hacer, pero espero que no, pues son otras calles. No, también está totalmente válido el hecho de que no la quiera hacer y que ya quiera terminar, y que no sea como un fantasma que lo sigue, ¿no? Y que, bueno, eso ya es decisión de alguna manera suya como artista, que eso me parece muy sincero, el hecho de que diga, yo ya estoy agotado de esa imagen, ya no quiero repetirla más, porque a eso de alguna manera nos enfrentamos también, bueno, y digo nos enfrentamos porque pues yo soy también artista, aparte de ser el curador de acá, pues también nos agotamos de la imagen. Creo que cuando hay un agotamiento es bueno cerrar esa imagen que uno produce y que es un llamado de alguna manera también a la hora de trabajar la imagen, ¿no? De elaborar una imagen, y eso es muy válido también y muy significativo, y creo que usted es el único que puede tomar esa determinación, ¿no? Bueno, pues pasamos hacia el otro lugar, Lidia, para que nos hable un poco sobre el proceso y sobre todo el hecho de que estos elementos, Lidia, pues en las conversaciones que hemos tenido con Lidia también, es que estos objetos o estos elementos que ella usa para construir esa escultura, esa intervención ahí, ¿no? Creo que está cercano a su habitar, o es muy cercano porque son, creo que vecinos. Quiero que de pronto me cuente eso o que me desmienta acá en público y que nos cuente sobre ello. Listo, buenas noches para todos. Exploración de paisajes cotidianos viene de un vínculo atrás con los objetos, con el andar la ciudad, con el querer recorrer un poco qué pasa en mi cotidianidad, no solo como un espectador, sino quien interactúa también con lo que le rodea. Es así como llego a los objetos que serían los residuos, de ahí paso a transformar, que siento que también es una buena palabra cuando las ideas se agotan. Siento que todo como que vierte en un proceso y se transforma, que es a lo que llegué a la hora de la instalación. Es valioso también el trabajar. Concuerdo mucho cuando vi la exposición, ver reflejado también mi trabajo con la de otros artistas. Quizás no el mismo ámbito, pero sí recrear y cuestionarse un poco el residuo, o cuestionarse cómo el objeto participa en la cotidianidad, cómo vincularlo, no solo como pintura, sino como un elemento potencial del ser humano que lo describe. Entonces siento que es fundamental eso, como querer ver más allá de lo que nosotros podemos tener también. O sea, no es un simple objeto en desuso, tampoco es un simple objeto que no tiene vida útil, sino que se puede ir transformando, que siento que es a lo que llegué a la agrupación. Porque, como digo, pues empezó con un ensamblaje muy pequeño, ya como propuesta final, porque esto hace parte de la muestra de mi tesis, fue algo totalmente abismal. Era 7 metros de estructura de concreto, de metal, de plástico, de aluminio, de muchos materiales que fui encontrando y coleccionando, y lo presenté en un depósito que es ahorita como una chatarrería, pero en este momento es un parqueadero. O sea, se fue como vinculando a otras cosas, y al momento de yo exponerla en ese espacio, pues cambió mucho el significado al verlo ahorita aquí en un museo. O sea, esa transformación también como que implica muchas cosas del mismo objeto. O sea, ya no es visto como el residuo, sino que es visto como una pieza. Entonces sí, es totalmente distinto ahorita. Vale, Lidia, gracias. Pues algo como para comentar sobre lo que habla Lidia. O sea, Lidia me contaba cuando estaba armando la pieza, porque ya la pregunta de ella una vez entró a la sala fue, bueno, ¿qué tan grande necesitan la pieza, no? Porque no tiene una forma fija, se construye en la medida de que, o sea, dialoga con el espacio. O sea, no es algo que está como una escultura que regularmente uno piensa que tiene una forma
que jamás se pueda cambiar, ¿no? Pues por el contrario, la pieza de Lidia es algo que tiene movilidad. Ella lo había, ¿quieres decir algo? Sí, pues lo que dice Luis Fernando es cierto, la pieza siempre ha evolucionado, nunca ha sido la misma, entonces como digo, la colección siempre en su punto pues fue creciendo también, entonces ya no eran solo 2 objetos, sino eran 120 objetos, eran 300 objetos, ¿sí? Cuando le dije a Luis Fernando, ¿qué tan alta la quieres? Es porque me apropio del espacio también donde se van a encontrar las piezas, no son por poner las piezas tampoco, sino que tiene que ir un diálogo con ellas mismas. No utilicé ningún pegamento, a la hora del montaje todo era uniendo pieza por pieza. Cuando me vieron subida la escalera dijeron como, ¿cómo puedes poner el metal tras esto? Entonces siento que también es esa la labor de interactuar un poco con el espacio corporal, con lo que permite el objeto, e ir añadiendo cada vez más, porque en sí podría ser mucho más alta, pues la de la chatarrería donde expuse fue casi 7 metros, 8.5 más o menos. O sea, casi el doble de lo que está Sí, acá, casi ¿no? el doble. Y yo todo orgulloso diciéndole a Lidia, no, pues puedes hacerla así de grande, ¿no? Pues acá hay harto espacio. Y Sí. cuando ella me dice, no, es que la que yo hice en tal lugar, pues era el doble. Sí. Entonces, eso se vuelve muy significativo también, muy poderoso, porque yo dije, ¿cómo así Lidia que va a medir el doble, no? O sea, ¿cómo fue esa construcción? O sea, es la imagen que nosotros vimos junto con Cristian a la hora de hacer el llamado a Lidia, es esa pieza que es súper gigante, creo que es esa o era otra imagen. No, pues como todo fue un proceso para la tesis, tuve que pasar ciertos procesos. Entonces, la primera fue yo creo que de 2,50 metros más o menos, y en sí se han montado 5 veces las piezas en el ensamblaje como estructura compacta, y en esas últimas veces se quería pues tocar la monumentalidad de los objetos, entonces siempre fue algo mucho más grande cada vez, solo en esta que pues me adapté al espacio también y a lo que se proporcionaba, entonces sí fue como cambiar no solo la idea del objeto, sino cómo ver ese objeto en el espacio. Creo que hay algo también que es importante decirlo, llegué a conocer el trabajo de cada uno de ellos, porque también es un llamado que uno hace como curador. Hay distintos artistas que participan, que son locales, pero el llamado en ese sentido tiene que ver es que muchos de ellos participaron en una convocatoria que se realizó acá en el Museo de Arte del Tolima. A Lidia y pues a Joana yo ya la conozco hace tiempo, a Lidia también la distinguía, pero yo no conocía su trabajo, o sea, yo no tenía ni idea qué era lo que hacía. En la convocatoria que se hizo se pedía el portafolio, Lidia participa, envía el portafolio y eso se vuelve un banco significativo para el museo, en el sentido de que uno tiene la posibilidad de entrar en contacto con otras piezas que elaboran cada uno de los artistas, pero que uno no, o sea, como uno no visita los talleres constantemente por muchos motivos, por el tiempo, por pues una cantidad de cosas que esta vez sí lo estamos haciendo con Joana, porque estoy construyendo la curaduría de ella, entonces hay que entrar a un diálogo, pero es imposible visitar todos los espacios de los artistas que hay en la ciudad. Entonces, esto que sucedió en el museo, esta convocatoria, se vuelve algo importante en ese sentido, que tiene uno la posibilidad de poder tener visualmente la idea de lo que es una obra y poder hacer el llamado y poder ahí sí de pronto ver la pieza de manera física. Bueno, para hablar ahora con John Jairo, que hace parte también, está en la pared 2, pues que nos cuente. Con John Jairo me conozco también hace mucho tiempo, porque él hace parte de la escuela Niño Botía, la primera escuela Niño Botía, con el maestro Niño Botía, al igual que Diego. Somos de esa escuela que era un espacio que se dio también en la ciudad cuando no existía la Facultad de Artes y que pues con John Jairo sí he tenido la posibilidad por esa amistad de ir constantemente al taller y ver su proceso creativo. Entonces, para que nos hable un poco de su obra, ¿por qué el hecho de pintar
un objeto que ya no es funcional en esta época. O sea, muchas veces los objetos tienen un uso, pero ese ya tiene un desuso. Hay de alguna manera algo ahí implícito en esa representación de ese objeto y por qué de pronto recurrir a ese objeto que ya en cuanto al uso no sirve para absolutamente nada. Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación, agradecer también a la mesa de trabajo del museo y pues me siento muy contento de estar participando con unos compañeros en la sala donde realmente no he visto una pieza mala. Me parecen muy potentes todas y me siento muy contento. La serie se llama Objetos Perdidos y otras memorias. Tiene 30 piezas entre dibujos, pinturas, acuarelas, todas. El hecho de hacer la máquina de escribir tiene mucho que ver con la memoria. Y hay una frase de una maestra que es de México que se llama Giselle Hernández y el detonante para hacer la pieza es una reflexión de por qué esa necesidad de conservar los objetos, de conservar esa memoria. Y pues bien, eso me evocó a mi niñez de los años 80 precisamente, y primero que todo pues tengo que hablar de la toma del Palacio de Justicia. Esa es una de una pieza que también estoy realizando, que es como el M-19 o la guerrilla silencia como ese estado, bueno. Y también la otra es el narcotráfico, cómo hace estallar una bomba en el espectador. Entonces es como silenciar el periodismo y pues me parece un poco, bueno, nefasto. Y de ahí nace la serie y de ahí nace la pieza, perdón, como de resaltar, como de tener en la historia partícipe y evocar que llegue el espectador y pues sienta como esa necesidad de ir hacia el pasado y saber que la máquina tuvo algo importante, pues en ella se hicieron grandes obras de arte, la literatura, la poesía, es como un punto de partida también, más para la memoria. Bueno, la pieza, por ejemplo, de John Jairo se llama Máquina de Escribir y Seguimos Vivos, ¿sí? ¿Objetos qué? Objeto descontinuado, ¿no? Máquina de escribir, objeto descontinuado. John Jairo obviamente tiene un contexto político, un suceso más bien que se dio acá en Colombia, ¿no? Y eso le permite como reflexionar, porque obviamente en esa época la máquina de escribir era una herramienta útil en cuanto al periódico, ¿no? Al comunicar, al decir, ¿no? Al hablar sobre distintos acontecimientos. Entonces, de alguna manera, es el hecho de construir este objeto que es descontinuado y que sucedió o que se dio en una época, de alguna manera puede traer también ese contexto histórico de forma paralela, y no solamente ese, sino muchísimos otros, ¿no? A través del lenguaje pictórico, que pues en el caso de John Jairo lleva un buen tiempo pintando, ¿no? Y que eso se vuelve una excusa, esta máquina, ¿no? Para poder comenzar a propiciar un tipo de gestualidad también con esta misma máquina, ¿no? Porque no es una máquina construida de manera realista, es figurativa, pero no quiere hacerlo tan realista, porque pues ahí con eso también se genera una cantidad de subjetividades a la hora de representar la propia imagen, ¿no? Eso que ya está perdido, eso que posiblemente sucedió, eso que fue útil, pero que en este tiempo ya es inútil, pero que también nos habla de lo que sirvió en algún momento, ¿no? De lo que funcionó y lo que posibilitó también esta herramienta. Puede evocar absolutamente una cantidad de cuestiones, incluso hasta escolares, ¿no? Porque pues en esa época no se trabajaba en el computador, sino se trabajaba, ¿cómo es que se llama? Mecanografía, gracias. Es que yo no me acuerdo porque yo soy muy joven.
entonces no me acuerdo bien. Mentiras, pero sí, no, yo sí la usé, yo sí la usé. Entonces rememora también estos oficios y estas maneras de habitar lo social, ¿no? La realidad. Entonces, bueno, volviendo con Joana, respecto a esa misma pieza, hay unos usos de algunas materias, pues lo digo porque pues ya conozco más de esta obra. En Joana no sé si hay el empleo de algún color que sea distinto, por ejemplo, al óleo, el acrílico, o como es, algo fluorescente ahí en esta pieza, o no alcanza a ver algo de escarcha, porque pues Joana también trabaja con estos materiales que no son común en el quehacer artístico, ¿no? Que son de Pero hacen otro, parte de mi cotidianidad. de tu ¿sí? cotidianidad. Como los esmaltes. No, pues en esta pintura realmente no trabajo con el esmalte, pero sí pues sigo trabajando con acrílico de neón, que pues por eso es que el Neoflex me ayuda pues a revelarlo, los colores. Pero de hecho en esta pieza, desde esta pieza me he ido alejando del esmalte, porque el año pasado hice una exposición en Bogotá en Espacio Cabe y la mayoría de las pinturas, todas estaban chorreadas de esmalte, tenían pedrería. Entonces como que también quería como un descanso de ese material, pero pues esta pintura realmente no manejo el esmalte. Pero, Joana, o sea, de pronto, ¿por qué este pigmento? Pues yo sé que se activa con esta luz, pero podría suceder lo mismo con óleo, con acrílico, ¿no? ¿Cuál es de pronto la intención de usar esto que sea que refleje un poco más, ¿no? O sea, esa luminosidad que tiene el pigmento de pronto tiene algún sentido o… Personalmente es como mi hacer pues, pictórico, ¿sí? Desde la universidad me ha gustado mucho pues, explorar el color, entonces por eso también me acerqué a los esmaltes, porque me dan otras posibilidades pues, de textura, de color. La mayoría pues, de los personajes o de las figuras que aparecen en mis pinturas son de revistas de moda, entonces pues contienen mucha ropa, entonces pues tengo que pues también pensar de cierta manera como si fuera diseñadora, ¿sí? Como también transformo esta pieza que ya está hecha, que también es de moda, como también le hago como el giro, entonces pues utilizo pues esos materiales realmente y ya. Vale, Joana, no. No, o sea, pues ahí también hay en Joana, pues en los diálogos que hemos tenido a la hora de ir allá al taller casa, habitación, porque es todo al mismo tiempo. Y si no vas, pues tampoco descubres esa pintura, ¿sí? Porque realmente es una lámpara que yo tenía y sí, es una pintura, o sea, me alejé del esmalte, pero seguí como trabajando esta idea de seguir haciendo como unas rutas. La pintura me ha ayudado como a centrar un poco como mi discurso en cuanto a lo que hago, a la manera en que lo hago y cuáles son como los conceptos que realmente quiero seguir trabajando en mi obra. Y es pues la desconfiguración del paisaje, y al desconfigurarlo lo que estoy haciendo es como creando o idealizando o pensándome otras rutas, otros paisajes que contienen muchos colores, que no son unos colores básicos, por así decirlo, son simplemente unos colores un poco atrevidos, me decían, como… Chillones, ¿no? Sí, atrevidos, como groseros, como que pareciera que no pueden juntarse, pero yo los junto, ¿sí? Entonces, realmente el color funciona dependiendo del paisaje que también quiera como desarrollar. Este era un poco… como una especie de bosque, pensaba yo que era como una especie de bosque que empezaba como a revelarse, en el que todos se estaban besando. Entonces sí, también el color viene dependiendo también pues de la composición, de lo que esté sucediendo. Sí. Por eso hay como tanto vino tinto como tanto rojo. Creo que evoca un poco como el deseo. Entonces, pues, realmente, eso.
La configuración de esta imagen, pues lo que hemos hablado es que no parte de una acción directa sobre el soporte, sino que hay unas imágenes que va elaborando como especie de edición, ¿no? de indagación sobre la misma imagen y que después las traslada al… No sé si es porque creo que vengo principalmente de la fotografía, entonces creo que tengo que tener la referencia para pintar, creo que entonces me sirve primero como que suelo archivar muchísimas imágenes, las imágenes a mí me consumen, o sea, yo siempre estoy consumiendo imágenes, entonces siempre las estoy como guardando para ver qué pasa también, pues fotografeo mucho, entonces para mí es muy importante primero hacer de hecho un dibujo de la pintura, ¿sí? O sea, primero hago el boceto del dibujo porque si no sé que espacialmente puedo cometer errores, entonces creo que en ese lado sí soy bastante meticulosa con lo previo antes de empezar a manchar. ¿Mm? Sí, y digamos ahí se puede hablar también de lo que de pronto no podría ser posible dentro del arte contemporáneo, ¿no? El hecho de elaborar una imagen previa para poder, porque pues… ¿No se puede? No, por eso, o sea, que supuestamente Mentira. no se puede, pero pues cada uno de estos artistas y cada una de las piezas que hay allá nos dan cuenta de que realmente no hay una imagen, o sea, se da una necesidad y esa necesidad se va aflorando en la medida que va uno construyendo esa propia imagen. En el caso, por ejemplo, de Joana, hace una imagen previa, ¿no? Una indagación de ese Son mundo. muchas imágenes de ese… previas. Correcto. Posiblemente Camilo no parte de la imagen fotográfica, o sí de pronto, sino de ese paisaje mismo. John Jairo, no sé de dónde saca esa imagen, o lo mismo Lidia, ¿no? Pero siempre hay unas maneras de hacer que nutren de alguna manera esta creación de formas y de imágenes. No es algo estático y no hay una fórmula específica para ello, sino que siempre hay una necesidad previa a ello. Me gustaría hablar con algunos artistas también que están acá presentes en el público. Pues está Juan Carlos Jiménez y está Cristian Margaret, ¿sí? Entonces, pues preguntarle pues, sobre cada una de sus piezas. De pronto Juan Carlos, que nos cuente un poco sobre su pieza. Juan Carlos hace parte de la exposición, está en la pared 2, que ahora van a tener la posibilidad de verlas y que pues para que entren en diálogo con cada uno de los artistas. Vale, buenas noches. La pieza que presenté para la exposición es una serie de 5 piedras incrustadas con unos grifos de metal. Hay una relación muy fuerte con la idea del abandono o con la idea de la erosión, tal vez acercándose a, si bien puede ser comportamientos o fenómenos que ocurren en la naturaleza, son procesos de transformación de la materia. En este caso es como imaginar fragmentos o escombros de una vivienda que al caer, digamos, en un contexto natural empieza a descomponerse y empieza a ser parte del paisaje. Entonces son piezas que a partir de la exposición, pues el objeto es un grifo y es un fragmento de pared. Pero ¿qué pasa con este fragmento de una vivienda o de una construcción humana en la que se la somete a un proceso de transformación en un contexto natural, en el medio ambiente? Entonces es como si este fragmento cayera a un río y el río empezara a hacer su trabajo escultórico, ¿no? Y eso de alguna forma pues hace parte de mi práctica artística, en la que pienso que el creador, llámese artista, artesano, pues la definición que se quiera, tiene una relación muy fuerte con la naturaleza, porque lo que hace es una transformación en sus manos pues de la materia, ¿no? Y es el río, es el escultor. Al río le llegan piedras, le llegan diferentes elementos, que lo que hace es golpear una con otra, o el mismo ritmo del agua, provoca que estas piedras, sus filos, sus partes rectas, empiezan a redondearse y a tomar esta forma que es como lo que llamamos cantos rodados.
Y las piezas, pues es eso, ¿no? Entonces, una relación del proceso artístico y también con relación pues con los procesos que pasan en la naturaleza. Entonces, digamos, en este caso, el objeto, si lo miramos desde una perspectiva dentro del arte, claro, tiene un componente de descontextualización del objeto, tendría la forma en que desaparece la función del objeto también, que hace muchos años por ahí leía pues que el objeto cuando pierde su función se vuelve escultórico, ¿no? Y en este caso pues claro, estos grifos al estar incrustados en una roca pierde por completo su función pues como de dar abertura y de generar agua, ¿no? Ya en la elaboración de las piezas y su puesta en escena, ya ahora en la exposición, me hacía caer en cuenta de la relación, digamos, que hay con el agua, en la que al hacer esa relación con el río, ya acá pues hay unas piedras con grifos, ¿no? O sea, como qué pasaría si estos grifos los abro, como esa función hasta dónde va a llegar, ¿no? Como el vacío, ¿no? Quizás, o pues sin caer en discursos, digamos, como ecológicos, pero de alguna forma podría podría asociarse, ¿no? Tal vez con la ausencia de agua, ¿no? Con lo que podría pasar, ¿no? Tal vez puede ser una pieza muy que hable del futuro, tal vez, ¿no? Como muy apocalíptica, ¿no? Y recuerdo pues también cuando hice estas piezas originalmente, las primeras fue en Bogotá, y en ese momento estaba José Roca, y cuando estuvo haciendo la visita les decía a otras personas que él es un artista de Pasto y él habla sobre el volcán y sobre que van a desaparecer, entonces su trabajo es muy apocalíptico, decía, ¿no? Y pues no sé, esto digamos al final no tiene esa intención, pero la imagen también pues puede tener ese contenido, ¿no? Un poco. Pero originalmente… Es el riesgo que toma, ¿no? A la hora de presentar la imagen. Sí. O sea, digamos, que alguien la lea de esa manera. La intención o lo que pretendía o lo que siempre hago en mi práctica artística es salir, digamos, recorrer, es una relación muy fuerte con la naturaleza y comprender la naturaleza, cómo se comporta un río, cómo se comportan los insectos, la tierra, la erosión, y ver esto como una posibilidad de creación artística, y al final lo que hago yo pues es como intentar hacer eso, ¿no? Volverme río, volverme pues escultor en este caso. Listo, vale, Juan Carlos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí. La invitación es que pasemos a la sala para que ya no la palabra canse la imagen y que más bien entremos en diálogo con las mismas piezas y que puedan tener como preguntas a los artistas que están presentes. Quiero agradecer enormemente el hecho de que estén acá escuchándonos, pues posibilitan también este tipo de gestión que de alguna manera hace el museo, pues en la cabeza de Margaret, y que permite también de alguna manera realizar este tipo de curaduría, y pues agradecerle también a cada uno de los artistas que están acá al frente, y por supuesto a las personas que no pudieron venir y que posiblemente nos están viendo desde otro lugar. Muchas gracias.